Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el curso ya en esta etapa, el desarrollo de los patrones de los trazados de las prendas de la sastrería, que es el pantalón, el chaleco y el saco. Y en este caso vamos a iniciar con el pantalón masculino. No sin antes haber seguido en las etapas anteriores, las clases anteriores que forman parte de este programa integral, como dice nuestro sistema. Y llamamos integral porque la sastrería no solamente es cortar de frente un pantalón o hacer un saco lo más bonito que pueda, sino se requiere de esos conocimientos anteriores para poder tener criterios técnicos que nos permitan decidir en varios de estos temas cómo hacemos mejor la sastrería, ¿no? Iniciamos entonces esta parte del trazado indicando los utensilios y herramientas que vamos a necesitar para el trazado, indicando que nuestro sistema recomienda y sugiere el uso de patrones personalizados hechos en cartón o hechos en papel y después pasados a cartón. Esto refiere al tema de que si nosotros hacemos un patrón personalizado, lo podemos y queda bien y al final quien está muy contento, podemos guardarlo y disponible para cualquier momento que el cliente venga a volver a hacerse otros pantalones. De esa manera conservamos por cada patrón el nombre del cliente para futuros órdenes o solicitudes, ¿no? A diferencia de cortarlo de frente de la tela, que siempre vamos a tener que cortarlo de frente de la tela y si hay algunas modificaciones, lo vamos a repetir cuantas veces cortemos de frente en tela. De esa manera tenemos cierta comodidad y cierta economía de tiempo en el sistema que nosotros brindamos como un sistema moderno, práctico y obviamente más económico en todo caso, ¿no? Bueno, entonces contamos con el papel blanco, contamos con un juego de reglas de metal, que viene a ser una regla de 1 metro, de 60 centímetros y de 20 centímetros. Yo elijo el metal porque es más fácil de colocar, las medidas son exactas, soy un tipo ingeniero, lo mismo en nosotros, y nos permite tener una comodidad a la hora de trazar. Y después lo complementamos con nuestras reglas propias del sistema, que son la regla de cadera, la regla de la sisa, la regla de las cisas chicas y otras curvas, y la regla de las curvas delantera y espalda de los pantalones. En realidad, aunque cada regla tiene su denominación y sirve para algo específico, las 4 reglas son multifuncionales y lo vamos a utilizar en diferentes partes de las prendas, aun cuando veamos que esa regla indica que es para otra cosa. El uso de esa regla vamos justamente a emplearlos, ustedes lo van a ver en qué momento se emplea y con ello poder trazar con el material adecuado. Ahora, a veces me preguntan, profesor, pero nosotros no tenemos estas reglas. Aquí en el Perú lo tenemos acá en la escuela, en venta. El problema es cuando lo mandamos al exterior, ¿no? Hoy día está un poco restringido el envío de cosas y aparte pues, el costo no es muy caro, pero se incrementa más en el envío. Pero esto está supeditado después de ver que se mejora un poco la situación, a ver cómo enviamos un grupo a cada país, no uno, sino unos 6 o 10, y se reparte por un coordinador que tengamos en algunos países como México tenemos, en Ecuador lo tenemos, en Bolivia lo tenemos, etcétera. ¿Ok? Y para iniciar, nos vamos a valer del instructivo que se le ha brindado, se le ha enviado por correo, al cual usted lo deben imprimir y tener a la mano. Y ubicamos justamente la parte donde está el procedimiento del trazado del pantalón actual sin pliegues, ¿no? Vamos a trabajar con una relación de medidas que corresponde a una talla 30 de pantalón, talla americana, 30 de pantalón, cuyas medidas corresponden a un canon de un cuerpo joven, normal, sin defectos, de 1,74 m de estatura. Es un canon que nosotros tenemos en el cuadro de medidas de nuestro sistema y que ha funcionado y funciona por más de 30 años en el país. Muchas empresas, muchos sastres, confeccionistas utilizan el cuadro de medidas del método Alarcón como una referencia para hacer los cuadros de tallas
industrial de cada prenda. Este pantalón tiene como medidas cintura, o sea, trabajamos con la mitad del contorno, cintura 40, cadera 48, largo 98, entrepierna 74, rodilla 23, basta o rueda 20, alto de tiro 24 y quiebre de espalda 4 centímetros. Todas esas medidas que estamos acá indicando han sido explicadas justamente en el video anterior. Y por ende tenemos también el cuadro de adaptaciones que vamos a adaptar, pero acá el procedimiento ya está todo adaptado, seguida de la observación del croquis. Observando el croquis, pero como tienen el video va a ser más fácil observar el video porque al trazar yo no solamente voy a seguir el procedimiento, sino voy a indicar, explicar, hacer una cátedra por cada paso que corresponda y que merece ser explicada o ampliada para que ustedes tengan el concepto más claro de lo que estamos haciendo y debidamente, se puede decir, debidamente explicada. Muy bien. Veamos. Dice, trace un ángulo recto y marque el punto A. Acá está el ángulo recto. Hemos dado un margen de 2 centímetros adentro del filo del papel para mi lado y 3 centímetros para la derecha, que es la cabeza del patrón. Hemos colocado el punto A en la intersección, en el vértice, y dice el segundo punto. Mida del punto A al punto B el largo del pantalón, que en este caso es 98. Después dice, en el tercer punto, mida del punto B al punto C, del punto B al punto C, el alto de entrepiernas, que es 74. Aquí está, 74. Y esto lo escuadramos hacia adentro, igual que la basta que también está escuadrada. Punto A, punto B, punto C. En el cuarto punto dice, tome la mitad de B y C y aumente hacia arriba 6 para el efecto de altura de la rodilla. Pues tenemos B, la mitad de B y C, que es acá, más 6, que es acá. Y esto lo escuadramos para la altura de la rodilla. Y este es el punto D. Entonces tenemos punto A, B, C, y con la mitad más 6 hacemos la rodilla, punto D. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿pero siempre se sube 6? Estamos hablando de trazar el pantalón con las medidas de un cuerpo cuya estatura tiene 1,74. Esta medida de más 6 puede ir variando de acuerdo a las estaturas. Podría ser que si la estatura será 1,80, lo subo hasta 7 u 8. Pero si la estatura es 1,60, lo bajo a 1 menos. Si es 1,50 o 1,40, te bajo 2 menos. Entonces, se va a variar de acuerdo a la estatura 6, 7, 5, 4, que es prácticamente las proporciones de los cuerpos según las estaturas. Entonces tenemos el punto D. En el quinto, mide el punto C hacia adentro, la mitad más 1 de la cadera. Este es el punto C, que es la altura entre piernas, y medimos hacia adentro la mitad de la cadera, que es 48, la mitad de 24, más 1 de costura serían 25. Entonces acá ponemos la mitad más 1 igual 25. Y en el punto 6, en el punto escuadre hacia arriba y marque el punto F, dice, ¿no? Escuadre hacia arriba y marque el punto F. Ese sería el punto E y ese es el punto F. En el punto 6, perdón, en el punto 6 dice, mira del punto E hacia arriba la sexta de cadera para determinar el alto de la cadera. Entonces, la sexta de 48 vendría a ser 8.
8 por acá. 8. La letra corresponde a la letra H y a la letra I. Y hacemos la escuadra y tenemos altura de cadera. El punto 7, es mida de punto F hacia adentro 1 centímetro. El punto F hacia adentro 1 centímetro y marque el punto G y trace una línea al punto E. Marque el punto G. Aunque esta línea no dice recta, es ligeramente con la regla de cadera que nos vamos a llevar hasta el punto H y eso solito llega hasta el punto E. Este ingreso de 1, ¿por qué se da? Como estamos hablando de un cuerpo normal y de un cuerpo ideal, de un joven sin defectos, nos estamos dando cuenta que a la hora de observar este cuerpo ideal, tiene 40 de cintura, tiene 48 de cadera. La diferencia de un cuerpo ideal en pantalón viene a ser entonces 8. Se llama el drops del pantalón, o sea, la diferencia entre cintura y cadera se llama drops, es un término inglés para determinar la diferencia de uno y otro y determinar la calidad de cintura que tiene, en este caso el pantalón, pero hacemos lo mismo en el caso del saco. El saco también determina de cintura y pecho, esa diferencia, en el caso es 6, ¿no? Si diferencia es 6, significa que este cuerpo de cliente es un cuerpo ideal cuya repartición es bastante estética. Y al tener esta diferencia significa que tiene cintura delgada y entrada. Entonces nosotros entramos 1 para poder cubrir ese huequito que tienes en entradita en la cintura con 1 centímetro. Pero esto va a cambiar hacia F y hacia afuera en cuanto esta cintura no tenga ese trox ideal de 6, de 8, puede tener de 6, puede tener de 4, entonces eso vamos a ir sacando hacia afuera hasta F y un poquito más en el caso de los gorditos. Por eso que ingresamos F. Ahora, antes que me olvide, si tratamos de hacer un pantalón a nivel de pliegues, no ingresamos ya nada porque los pliegues a la hora de cerrar nos dan la curva que justamente es la misma curva que se utiliza acá, pero los pliegues hacen ese tipo de ajustes sobre todo, ¿no? Bueno, continuamos con el punto. Mira del punto E hacia afuera la décima. Del punto E prolongamos la línea y medimos el 10%, perdón, la décima parte de la cadera para poder hacer la extensión del tiro, ¿no? Esto es una décima de la cadera. Una décima de cadera. Y anotamos el punto J. Ahora, en algunos tratados, esta décima, en este caso 4.8, que es referencial a la cadera, en otros sistemas ponen una décima más 1. O sea, nosotros hemos colocado una décima por cuanto es una salida bastante discreta. En algunos pantalones, que ustedes vamos a ver en fotografías, como también en la calle, van a encontrar que esta parte del punto la punta del tiro, esta parte va a ser bastante suelta, bastante, se puede decir, que no se le ve muy estético. Sin embargo, esta décima es un intermedio entre eso que sacan unos sistemas, especialmente los más antiguos, con otros que son más pegados, como los sistemas para hacer los pantalones sport, como por ejemplo jean, que es mucho más pegado. Entonces, esa décima es una referencia que ustedes pueden variar una décima más medio, se consideran que está muy, no tan suelto, o ingresar en el caso de hacer pantalones estilo sport práctico, ¿ya? Vamos a ver qué continúa. Ahora dice, tome la medida del punto 9 de los puntos J y C y marque el punto K para la línea de planchado de J a C es 30 en la mitad, hacia arriba también la mitad, o sea 15, en la línea de carré de la rodilla también 15,
en la línea de la boca o ruedo también 15. Unimos estos puntos para generar la línea del planchado, como ustedes están viendo. La línea del planchado. Esta línea nos va a permitir tener la línea para planchar de caída perfecta, pero también nos permite distribuir por cada lado el ancho que sea elegido para la rodilla, según el estilo, y para la boca. Entonces, a partir de este punto, que vamos a llamar en la cintura L, en el tiro K, en la rodilla M, y en la boca N tenemos L, K, M y N. De M en la rodilla distribuimos la mitad de lo que indica como ancho de rodilla. En este caso dice 23, 11 y medio a cada lado y 10 a cada lado. En el procedimiento indica por letras. Vamos a ver qué dice. Del punto M dice formando, mira, del punto N al punto N la mitad del ruedo, del punto N al punto N. Y ahí nos vamos al croquis. Y observamos el croquis, le dicen del punto N hacia abajo, 10 por la mitad. Y por el otro lado, este es NN. Y por el otro lado, también 10 para marcar el punto O. En la rodilla, de M hacia afuera, dice Q, marcando 11 y medio, que es la mitad de 23, que la rodilla dice Q. Y para el otro lado nos indica 11 y medio, que nos indica el P. Unimos con una recta O con Q, P con Ñ. Por eso las reglas tienen sus medidas que se van a utilizar de acuerdo a la distancia que uno quiere trazar. En este caso utilizamos la de 60, es práctico, pues si fuera la de 1 metro sería esa por allá. Y tenemos ya ancho de boca y ancho de rodilla. De acá precisamos 5 centímetros para la caída del doblez o basta. Que al final, que cortemos, doblamos para que coincida la subida y que no falte ni sobre. Porque a veces cuando falta, se hace la basta, a la hora de coser la basta a mano, arruga la tela y eso es una falta de calidad. Estamos entonces en los puntos, dice ahora, ya. Continúe una recta hacia el punto Q, tras una vez del punto Q al punto P, ya está esto, y del punto O al punto Q, y del punto Q tras otra recta, y del punto J hacia adentro, sobre el tiro 1.5, sin antes no formar esta parte que está acá, ¿no? La parte de Q con J se une con una ligera curva. Y la parte de P hacia ahí, acá sí hay una acotación muy importante. En algunos textos manda que el punto Q se una al punto I con una línea recta. El problema es que cuando uno lo hace así recto, y aun cuando la rodilla es más chiquita, estamos comiendo el tema del muslo. Hay cuenta que la rodilla sea más ajustada, estamos comiendo el tema del muslo. Y eso es perjudicial, porque hoy entendiendo que el físico del cuerpo de un caballero, del hombre actual, es el físico formado en base al deporte. El deporte más popular en Latinoamérica es el fútbol. Y no hay caballero o varón que durante el fin de semana o a veces 2 veces por semana se dé su pichanguita en fútbol. Este deporte lo que hace y permite es
engrosar el muslo, porque eso es lo que trabaja el muslo, y si nosotros hacemos esto, estaríamos consumiendo el muslo y apretando el muslo. Entonces, de esa manera, recurrimos a la curva que no debe pasar por C, que no debe ingresar por C, y nos dé comodidad a la hora de trazar el pantalón o coser el pantalón sobre todo, ¿no? Ahí está. Pero esta parte, para que tengamos la estética de un pantalón moderno, lo vamos a hacer ingresando ligeramente para poder afinar. Repetimos el C, pero aquí afinamos la caída del pantalón. Estamos hablando de un afinamiento para un pantalón moderno. Ahí está. Entonces, mejoramos la línea hasta el punto I. Ahora viene, mira del punto G, vamos a, perdón, esta unión de J a H es una curvita que generalmente los sastres a su vista ya están acostumbrados a solo colocar la regla de sisa o de curva y tenemos la curva, ¿no? Pero también hay otros que no precisan esta curva, entonces tenemos que recurrir a un soporte, a un ángulo que nos permita que esta curva no sea ni muy ajustada ni tampoco sea muy suelta. Y esta soporte, esta base, va a ser una línea en diagonal, angular, para poder terminar de este punto E hacia adentro, un número, que en este caso es 2.5, que ya está demostrado en el nivel de las confecciones en serie, para que pueda pasar por ahí justamente nuestra curva. Y nos dé una curva, se puede decir, discreta, armoniosa, estética, que no es ni ingresada con fuerza, ni tampoco suelta. Ahora, ¿de dónde sale 2.5? Esto sale de la experiencia de trabajar tantos pantalones en el nivel industrial. Ustedes saben cuando una industria hace una prenda para vender, pasa por una prueba, una rigurosa prueba puede decir, de ensayos con el patrón, hasta dar con puntos que puedan evidenciar un resultado lo más perfecto que se pueda. Por eso son probados generalmente a modelos, y con ese modelo se hacen los ajustes con tal de que al final esta prenda pueda caer perfecto al modelo que es el canon de la empresa con el que va a trabajar las tallas. Entonces, en esta experiencia, este 2.5 nos ha dado resultados bastante, se puede decir, buenos, efectivos, porque no es una curva que se profundiza para hacer michis o que suelto genere una holgura que no es muy simpática, especialmente en ese lado. Entonces, con 2.5 trabajamos esta curva. La pregunta es, profesor, ¿pero 2.5 a todos? No, según el criterio del tallaje, va a ir aumentando 1 milímetro para afuera por cada talla. Entonces, si hacemos tallas con talla 32, ya solo sacamos 1 milímetro, 34, 2 milímetros, pero 36, 38 por milímetro va aumentando esta parte por talla, 1 milímetro por talla. Y ahí generamos una curvita, se puede decir, ideal, se podría decir, ¿no? Eso ya está bastante veces comprobado. Ahora dice, del punto G al punto R, el ancho de la cintura más, de la mitad de cintura más costura. Entonces, 20, 21. Entonces, acá viene a ser la cintura mitad más 1, total 21. Entonces, este se llama R. Se trabaja con una semicurva hacia el punto de la cadera, que sí, con esta forma de regla, ¿no? Para evitar los curvas que no deben, se utiliza esta forma. O sea, ya tenemos el ancho de cintura. Después viene, y antes de continuar, nos salteamos el tema de la capada. Del punto J hacia adentro ingresamos 1,5 para que se vaya perdiendo
en la costura de costado. Profesor, pero esto ¿para qué sirve este ingreso o esta línea de trazado que al final se complementa con una nueva curva que al ingresar ya no sigue la curva anterior? Ahora les explico qué cosa es la capada. La capada viene a ser un detalle técnico del siglo XIX todavía, en cuanto en los principios de los pantalones, aunque parezcan mentira, era el tipo jockey de hoy, ¿no? El pantalón pegado al cuerpo. El pantalón que usaban, por ejemplo, Napoleón Bonaparte en el tema del uniforme del ejército. Ustedes van a ver la fotografía, bien pegado al muslo, bien pegado al cuerpo. Ese mismo pantalón que ustedes lo ven a los motociclistas, a los policías motorizados, igual de las damas, bien pegado, tenían en un momento dado una dificultad en cuanto a estos puntos, ¿no? La dificultad es que tan pegado le daba incomodidad a la hora de posesionar nuestro órgano, ¿no? nuestro órgano del hombre. Y había muchas molestias a la hora de caminar o sentarse al caballo o en ese tiempo. Entonces, los sastres lo que hicieron fue cavarle una parte de de la tela doblada, que hace menos que la otra, al mismo tiempo que al coserla genera una bolsita hacia un costado, que va a ser la posición donde el hombre descansa sus órganos. De esta manera se llama capada porque capamos de las dos telas que debe cortar, una de ellas, la de arriba, y a la hora de coser unimos estirando esta, como está en sesgo, se estira y se une cosiendo y después se plancha y tenemos la generación de una bolsita que nos corresponde a lo que se llama la bolsita de la comodidad de nuestro órgano. Y así el pantalón masculino tiene esa ventaja, hecho por un sastre, de tener esa comodidad que los caballeros, cuando se pone un pantalón a medida, se da cuenta si tiene o no este detalle. Pero ese detalle, por ejemplo, no lo hace en el sistema industrial, por cuanto no hay la oportunidad de hacer. Si ponen 50 telas para cortar con una cortadora eléctrica, los 50 que salen por tallas, no van a estar levantando una hoja por una hoja y recortando. No les conviene, es una falta de tiempo, pérdida de tiempo y economía, y lo que hacen ellos solamente trabajan con J y punto, ¿no? Por eso es tan diferente un pantalón hecho a la medida de un caballero que comprarse un pantalón por talla. Entonces, esto es un común entre los sastrerías finos, sastrerías de caballeros, pero también no es muy común en jóvenes que aprenden el negocio de la sastrería y que no saben detalles tan, se puede decir, técnicos como este detalle que se llama la capada, ¿no? Entonces, esto ya te he explicado para qué sirve el ingreso 1,5 y lo van a cortar a la hora que tisen por afuera esta parte, tisen a la hora de cortar, tisan 1,5, tisan su nueva y cortan la parte de arriba, tal como está indicado acá, y tenemos la parte de abajo normal y la parte de encima capada, o sea, cortada. Eso se llama la capada. Muy bien. Y para finalizar, vamos a bajar del punto G al punto S 1 centímetro. 1 centímetro. Porque de todas maneras, si uno se pone de perfil, va a notar cierta inclinación adelante de la pluma de cualquier persona. Este es una bajada 1 centímetro dirigida prácticamente al tipo de cuerpo que estamos haciendo, profesor. Pero ¿cuándo se baja más o cuándo se baja menos? O cuando se baja. Cuando las personas tienen los cuerpos más con medios gorditos o obesos, quizás ya no se baje, o al revés, se baja un poco más, depende de la gordura en dónde está ubicada la barriga, hacia adelante, hacia abajo o hacia arriba, es donde podemos mover este punto de G con S o S con G. Entonces se determina que variantes de acuerdo al
tipo de cuerpo, y eso lo hemos estudiado todavía hace 2 videos. Y colocamos desde el punto R una línea de punto S. Ahora, muchos incurren en este detalle, sobre todo los iniciantes, de bajar con una línea recta, esta bajada de 1, cosa que no es correcto, porque al bajar acá en forma recta, la tela de abajo lo va a recibir así, y va a generar, en vez de estar acomodado de los dos piezas, las dos telas de la pieza, va a estar haciendo una hundidura. Entonces, para evitar eso, utilizamos la recadera, en donde la parte de la curva va en R y la parte paralela a la cintura eje va recta. De esta manera, va a recibir la otra parte completamente alineada, ¿no? Son detalles que se le va generalmente a los iniciantes. Y luego tenemos la colocación de la altura de nuestro cierre, del punto E hacia arriba o de la entrada de 1,5 hacia arriba, hacemos 5, casi lo mismo, y es ahí donde se ubica, de ahí para arriba. En este caso nos va a dar un cierre de 15 aproximadamente, ¿no? 15, y para talla más grande da 18, pero en este caso no da 15, y con eso trabajamos la parte de donde se coloca el cierre, de aquí hacia arriba. Aunque vaya bajando o vaya subiendo el alto de tiro, de este punto, lo que nunca se baja es esto, no puede bajarse, para poder tener comodidad a la hora del cierre, ¿no? De punto 5 hacia arriba. Significa que si hacemos a una talla más grande y nos da más largo, va a ser 18. Si va a ser más corto el tiro, va a ser ya no 15, 12. Entonces, con 12 y 15 trabajan, 12 y 10 trabajan algunos pantalones sports, sobre todo jeans, que tienen el tiro bastante corto, y bueno, pero nunca debajo de 5. Sobre 5 se calcula el cierre. Muy bien, ahora con este trazado de delantera, delantero, completamos el bolsillo. Del punto R hacia adentro, entramos 4 centímetros, y del punto A hacia abajo, bajamos 18. Esta medida es universal para el trazado de un bolsillo clásico, bastante clásico, y que se ve en todo el mundo. Viene del sistema inglés. De esa manera, ingresamos 4, bajamos 18, y tenemos nuestro bolsillo con la que terminamos el trazado. El bolsillo tiene una ligerita, ya tenemos el bolsillo. ¿Ok? Esto viene a ser el trazado técnico con las explicaciones debidas de nuestro pantalón masculino. Ahora, la práctica es que ustedes lo realicen con la gente que tienen en su casa, un joven, que puede ser 18, 20 años, un caballero de 30 o 40 años, etcétera, ¿no? Tomando las medidas y trazando, siguiendo las indicaciones que les he dado junto al procedimiento que aparece en nuestro instructivo para hacer la práctica de la delantera del pantalón masculino. Un segundo video nos va a permitir hacer el trazado de la espalda, y luego la habilitación correspondiente a los bolsillos de dentro, la vista, los falsos, la pretina, las presillas, etcétera, que corresponde a todo lo que es la habilitación en tela, y también la habilitación de los forros y materiales como el gancho, como el cierre, y que permita tener todo listo para que pueda iniciarse en la costura. Hay muchos que ya saben coser, entonces ustedes pueden hacer su práctica una vez acabado el pantalón, cosiéndolo y subiéndolo en foto para ver cómo le quedó. Este sistema como método lo tenemos ya cumpliendo casi, falta 2 años porque se cumpla 60 años de existencia,
del año 1962 que mi padre inauguró su primer libro denominado Sarjería sin pruebas del método Alarcón. Entonces, mucha historia pasó sobre eso y mucha experiencia que nos permite estar muy sólidos y muy consolidados en el tema técnico. Muy bien, entonces nos vemos dentro de un ratito más para continuar con la espalda. Muchas gracias.